Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Alex y bueno, hoy una vez más voy a responder otra pregunta del foro, en este caso de Nacho, el cual hace una pregunta que me hacen bastantes veces, no es la primera vez que me lo preguntan y que, bueno, es interesante responderla, para que quede claro. Dice, hola Alex, ¿cómo estás? Primero te quería felicitar por tus ideas, tutoriales, me han sido de mucha ayuda. Me gustaría que desde tu experiencia como electrónico me saques de una duda, ya que recién estoy empezando y trato de dedicarle el mayor tiempo posible, que no es mucho. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es saber y aplicar matemáticas para el diseño de circuitos? ¿O basta solamente con conocer el funcionamiento y tener los datasheets, las curvas características o los voltajes y todo eso? En este momento estoy haciendo la carrera de mantenimiento industrial y tengo la materia que es electrónica. El profesor nos está dando, por ejemplo, resolución de circuitos con solución iterativa, modelo lineal a tramos y todas esas fórmulas que no estoy muy seguro de su utilidad a la hora de diseñar. ¿Hasta dónde es necesario aprender esto? Vos aplicás todos estos modelos matemáticos. Muchas gracias, felicitaciones otra vez. Bueno, esto es una pregunta que se hace a mucha gente y la respuesta es, en resumen, depende. ¿De qué depende? Bueno, depende de exactamente qué es lo que queremos diseñar y a qué nivel. Cuando nosotros diseñamos por ejemplo, un coche o un auto, podemos diseñar desde una placa electrónica o una parte de un circuito de una placa electrónica o podemos diseñarlo a nivel, digamos, eh, de un poco más de sistema. De sistema quiero decir que, digo, bueno, pues va a usar un motor V8. Va a tener una carrocería hecha en aluminio y tal. Y luego otra gente se dedica a hacer los detalles. Es decir, a hacer, bueno, los detalles en más profundidad cada una de esas partes. Entonces, claro, depende del nivel al que queremos diseñar. ¿Ok? Eh, en general, la mayoría de la gente lo que va a hacer es diseñar a nivel de sistema. Actualmente no es como hace unos 20 años, por ejemplo, en los que casi todo era con circuitería discreta. Hoy en día casi todo hay un circuito integrado para ello, para casi todo. Muchas veces el circuito integrado no nos va a cumplir como queremos y vamos a tener que ir a circuitería discreta y muchas veces tenemos que añadir circuitería discreta por el precio, porque no existe para esa característica, para esa cosa, digamos, en particular, por el tamaño, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tener que saber mínimo las cosas básicas de matemáticas, eso está claro. Es decir, y depende de lo que hagamos, pues más o menos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un robot, tengo que saber trabajar con matrices, tengo que saber muchas fórmulas a bajo nivel, pero claro, depende a qué nivel estoy haciendo el robot. Si yo, por ejemplo, estoy diseñándolo completamente, pues tengo que saber de motores, tengo que saber por ejemplo, de inductancias, de circuitería en alta velocidad, cosas por el estilo. Y cada cosa de esas, digamos, más específicas, más a nivel básico, suelen necesitar pues una matemática, digamos, un poco más compleja. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo a ver si se entiende. Si yo, por ejemplo, hace unos años, para hacer un amplificador de audio, pues lo típico era algo así. ¿Ok? Una serie de transistores y tal, con configuraciones en espejo, yo qué sé, amplificadores de muchos tipos en cascada y cosas por el estilo, ¿ok? Eso es lo que se hacía hace muchos años y se sigue haciendo. Es decir, dependiendo de qué cosa particular queramos hacer, pues nos interesa hacerlo, por ejemplo, de esta manera. ¿Ok? Para esto, pues obviamente hay que saber diseñar un amplificador con BJT, por ejemplo. Saber resolver el circuito. Aunque resolución de circuitos hay que saber siempre, porque tarde o temprano lo vamos a necesitar para algo. Digamos, hay cosas ya más específicas, por ejemplo, un amplificador con transistores, eso es algo bastante sencillo, bastante básico y que deberíamos de saber, pero depende hasta qué nivel. Es decir, yo puedo hacer un amplificador muy bueno, un amplificador sencillo, ¿ok? Si nos dedicamos al audio, es probable que tengamos que saber hacer esto bien, ¿ok? Pero, por ejemplo, alguien de audio no va a saber, no tiene por qué saber algo de un amplificador de radiofrecuencia, aunque pueden ser muy parecidos, ¿ok? Pero no tienes por qué saber todo. Es decir, normalmente la gente sabe de algo muy particular bastante
y pues mucha gente también sabe de algo en particular bastante y de muchas cosas no tanto, ¿ok? Entonces, esta es una manera de hacer un amplificador de audio, pero también esta es una manera. En esta manera, pues deberíamos de saber bastante sobre los modelos y saber hacer los modelos y demás. De esta manera, no tanto, que esta digamos es la más actual, o no es la más actual, muchas veces es más barato usar un LM383 que hacer todo esto. Y quizás tengamos la misma potencia, depende de, ahora mismo este esquemático lo he cogido por coger uno cualquiera, pero el caso se da, es decir, en muchos casos es más conveniente por precio, por tiempo y por muchas cosas usar un amplificador integrado, como puede ser un LM383. ¿Ok? Para este caso simplemente basta con ver el datasheet. Yo agarro el datasheet y como pueden ver ya tiene el equivalente, esquemático equivalente, que es básicamente la circuitería que podríamos decir que está integrada dentro del integrado y que eso nos recuerda un poco más a esto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en este caso yo no necesito saber cómo funciona por dentro, si no quiero. Lo ideal es que se sepa, pero y en muchos casos para mejorar, para conseguir el máximo rendimiento es importante conocer cómo está hecho dentro, o cuando falla o cosas por el estilo es importante. Sin embargo, no es absolutamente necesario. Espero que se haya entendido eso. Yo simplemente tengo aquí y por ejemplo aquí tengo un circuito de, digamos, con los ejemplos de cómo pueden funcionar, cómo lo podría montar. Aquí un amplificador sencillo y además te dibujan hasta el integrado. Es decir, más sencillo que eso no hay. Ahora, a lo mejor la respuesta de este y haciéndolo, digamos, discreto, pues no va a ser lo mismo porque yo el discreto lo puedo ajustar más y demás, pero claro, para eso ya tengo que saber los modelos, las fórmulas y muchas veces no es tanto saber hacer, resolver la matemática, pero sí saber cómo afecta el circuito cada parte del circuito. Por ejemplo, si yo sé que, no sé, que esta resistencia la hago más pequeña, pues esto me va a generar que pase más corriente y esto va a hacer que se caliente más y por tanto a la salida se me va a saturar X. ¿Ok? Eso muchas veces es tan o más importante que el hecho de saber resolver la fórmula, sino saber cómo funciona el circuito, independientemente de que yo sepa calcular con exactitud qué corriente va a ir por aquí, saber que yo si bajo esta corriente, esta resistencia va a ir más corriente y por tanto me va a afectar en esto y esto. ¿Ok? Otro ejemplo es, por ejemplo, en RF. En RF, pues, esto es un transmisor FM que he hecho con dos transistores. Por ejemplo, yo esto aquí, calcular esto es sencillo. Esto es un amplificador, bueno, sencillo entre comillas. Pero digamos, es sencillo, es algo que no es totalmente difícil ni nada de eso. ¿Ok? Y es importante, por ejemplo, saber que esta parte del transmisor es aquí es como si fuera un amplificador de un micrófono simplemente y esta parte de aquí es un oscilador que lo que hace es, bueno, es oscilador y también modulador de la señal de audio que sale de aquí, viene modulada por este transistor, a la vez que esto es un oscilador, aquí tenemos un circuito que resuena y sale por la antena, es decir, este genera la señal de la frecuencia determinada de FM y además modula esa frecuencia dependiendo de la entrada, que a su vez depende del micrófono, gracias a que hay un amplificador y digamos el oscilador principal o modulador. ¿Ok? En este caso es el mismo circuito, la misma parte del circuito. Bueno, esto es una manera de hacer un circuito FM y esto sí hay que saber. Por ejemplo, yo tengo que saber cuál es la frecuencia que me va a generar este oscilador. Para eso hay fórmula, para eso hay modelos y demás. Pero es importante, yo sin hacer nada, es decir, sin hacer ninguna matemática, puedo saber eso que les digo. ¿Ok? Y sé, por ejemplo, que variando estos dos valores de aquí, voy a cambiar la frecuencia de hecho son regulables, este condensador es un condensador regulable, puedo cambiar la frecuencia de emisión y para eso no necesito, eh, digamos, usar las matemáticas. O si aumento el condensador, pues baja la frecuencia. Ese tipo de cosas son esenciales que se sepan. Por eso es muchas veces el modelo más que las matemáticas, especialmente actualmente. Ahora sí, si yo me dedico a hacer el integrado, es decir, hay gente que se dedica a hacer el integrado, lo que es un analog front-end, pues esas personas estarán más, digamos, en la parte de las matemáticas. ¿Me explico? Porque ellos no se ponen a soldar ahí y tal normalmente, sino que eh, diseñan tal y en un ordenador un esquema, pues el esquema interno como el que les mostré antes, como el que les mostré antes aquí,
se encargan de diseñar esto y para esto sí que hay que calcular, hacer los cálculos y saber qué corriente tiene que ir por aquí, X y tal. Entonces, en ese caso, pues sí que me va a tocar hacerlo. Después, por ejemplo, si estoy en teoría de control, pues en teoría de control también tengo que saber, por ejemplo, matrices, tengo que saber integrar, muchas cosas, ¿ok? Depende hasta qué nivel lo haga. Con lo cual, digo, para electrónica normalmente, hoy en día, pues no se necesita mucha matemática ni nada especial, depende de lo que queramos hacer, pero en general no se necesita. Es decir, ahora mismo, a ver, para hacer, por ejemplo, eh, vamos a imaginar una Game Boy. Una Game Boy que debe llevar, pues, llevará un procesador, una pantalla y tal. El 90% de lo que se hace ahí es con datasheets y con experiencia. ¿Ok? El otro 10% será el cálculo, por ejemplo, de la fuente, que muchas veces ni siquiera hace falta porque la fuente ya te la venden y te dicen en un integrado con qué esquemático y te dicen qué valores son recomendables y tal y cual. ¿Ok? Pero sí que puede haber, por ejemplo, una parte que sea las emisiones de las EMC, digamos, de cómo le afectan las señales de de las señales de RF, digamos, que llegan al aparato y qué señales emite. Para eso es importante, por ejemplo, calcular el tamaño del PCB, cómo emite una pista. Eso muchas veces hay que calcularlo, muchas veces, porque si no tendríamos que probar y probar y es demasiado caro y demasiado tiempo lleva. ¿Ok? Pero el 90%, es decir, yo para hacer una Game Boy, para mí, estoy seguro que no necesito más que sumas, multiplicaciones, restas, un poco de análisis de circuito y poco más. No necesito mucho más porque casi todo está integrado. Obviamente después si yo quiero hacer que sea más efectivo más, o quiero calibrar algo un poco más ajustado, porque digo, la fuente que yo puedo comprar pues tiene una, una eficiencia del 90% cuando funciona a 100 miliamperios, pero como mi aparato funciona a 50 miliamperios, su eficiencia es de 70%. Y yo quiero que sea del 90% para 50 miliamperios. Pues a lo mejor me toca hacer una fuente discreta, ¿ok? Entonces en ese caso tengo que saber la tal. Pero en general, para, digamos, hacer dispositivos electrónicos hoy en día, en la gran mayoría de las cosas que tienes que hacer, no necesitas demasiada matemática. En este caso, por ejemplo, del MAX 2606, pues aquí tenemos un circuito muy sencillo, si se fijan, comparado con este puede ser mucho más. Y estoy seguro que el integrado de este va a dar más potencia que este circuito de aquí, llegará más lejos y demás. Como pueden ver, aquí tiene el datasheet, muy sencillo. Ahora bien, eso es otra cosa. Yo puedo usar un integrado como este, que ya es un amplificador de audio, o usar un oscilador, ¿ok? Que es un VCO, que es un oscilador dependiente de tensión, de la tensión de entrada, con salida diferencial. Es decir, aquí ya estoy usando un integrado que no está hecho, digamos, solamente para usar para hacer un transmisor FM, para hacer un transmisor FM. Es decir, algo que no es directamente un integrado para hacer FM, lo utilizo para hacer FM. Como por ejemplo podría usar un 555 para controlar un motor, ¿vale? Por PWM, PWM o PWM, ¿ok? Podría utilizar un 555. El 555 no estará hecho para eso, o en principio no tendría por qué haber estado hecho para eso, sino que es algo que es un poco multipropósito y muchas veces cosas que se utilizan, integrados que se utilizan para un propósito no se utilizan para otro se pueden utilizar para otro propósito para el que nunca fueron diseñados, pero dices en mi aplicación pues me serviría que hiciera esto, pues lo hago, no hay ningún problema. Si funciona, pues genial. ¿Ok? Entonces, claro, eh, bueno, a lo que iba, creo que me alargo más de lo que debería, como siempre. Pero bueno, lo que quiero decir es que las matemáticas que necesitan son sencillas normalmente para si vamos a hacer cosas con integrados y demás, pero muchas veces vamos a necesitar saber tener conocimiento de modelo y aplicar distintas herramientas matemáticas. Con lo cual, depende de lo que quieras hacer. Lo ideal es que se aprenda todo lo posible y que, pues si vamos olvidando las cosas, lo importante es que después yo coja un libro y lo mire y lo refresque en 2 minutos. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Manito arriba si les gusta. Un saludo a todos y hasta la próxima.